Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa del videopodcast La Hora de CMS Mag, que no es más que el programa en vídeo de mejorcms.com, el medio de comunicación que tengo el orgullo de liderar. Como siempre, a mi izquierda cuento con mi querido copresentador Manuel Gómez. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, líder? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Hoy además he venido contentísimo. Me he subido esta mañana a la báscula, me ha dado buenísimas noticias y he venido, vamos, casi levitando al programa. Se te nota, se te nota. Sí. Ya os contaré, ¿no? Cuando haga el pequeño documental estilo Ibai, ¿no? El Shocas que andan haciendo, el Camino de Santiago, ya os diré mi método, pero bueno. Ok. Salí de la pandemia un poco perjudicado, pero ya he retomado el buen camino. Eras un poquito más grande tras la pandemia y ahora eres grande, pero ya Ahora como marcial. Me he desinflado, soy como el muñeco de Michelin, pero el moderno, no el clásico. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos lo primero que recordar, ¿no?, a la gente que puede visitar mejorcms.com, que en la barra de navegación hay un ítem, un elemento de la barra de navegación que es servicios, y que ahí, si tienen algún problema digital, ¿no?, si quieren aumentar su venta o sus audiencias, o sobre todo el servicio estrella es el cambio de CMS, sobre todo para medios de comunicación, pues si desean el asesoramiento, pues tan fácil como ir a mejorcms.com, solicitarlo y hablamos. Nada mejor que hablar y ser asesorado en estas cosas. Clic, formulario. En las que es tan fácil caer en el error, ¿no? Y casarte con un proveedor del que luego a lo mejor te arrepientes. Hay que ver los dos últimos episodios de CMS Mag, Masterclass que hubo ahí con todos los invitados, y a continuación al botón para contratar los servicios de CMS Mag. Eso es. Tuvimos la semana pasada un especial de SEO que tuvo bastante éxito. Total. Y hoy vamos con un especial inteligencia artificial porque nos gusta mucho hablar de este tema y porque vayamos a donde vayamos no se habla de otra cosa. O sea, que es muy difícil abstraerse. Yo estuve hace unos días en el foro de revistas ARI 2024 y aunque ellos valoran mucho sus revistas en papel, pues obviamente también se habló mucho de inteligencia artificial y hoy tenemos un especial que yo creo que va a resultar muy interesante. Manuel, normalmente nunca te mando deberes, pero para este programa te mandé algunos deberes porque tú estás mucho más puesto que yo en inteligencia artificial. Yo lo tengo un poco en barbecho, el tema. Yo trabajo pero con sé esto. Que tú estás muy a tope con el tema y te dije, búscame cuáles son las aplicaciones específicas que estás usando en tu día a día, aunque no sean específicamente periodísticas, y que recomendarías a la audiencia. Sí, están más enfocadas quizá a marketing, pero que tienen que ver sobre todo con flujos de trabajo y cómo mejorarlos. La primera que me parecía interesante era, nosotros enviamos Vivid Vision, en este caso Buzzwords, es una newsletter que enviamos quincenal sobre temas que son de actualidad relacionados con tecnología, pero sobre todo con modelos de negocio. Y entonces ahí lo que intentamos hacer es, nosotros utilizamos Pipedrive como CRM, que al mismo tiempo es el que envía la newsletter. Entonces lo que hacemos, como Pipedrive ahí no es muy fuerte a la hora del análisis de datos con ello, lo que hacemos es que descargamos Excel con el rendimiento que ha tenido la newsletter en los últimos, cada uno de los envíos. Lo que hacemos es que lo llevamos a un GPT que tenemos creado para que nos analice y podamos empezar a jugar con datos del tipo de quién ha abierto la newsletter, cuántos han abierto, por ejemplo, las últimas 5 newsletters, y a lo mejor tenemos que hacer una campaña más específica para ese tipo de usuario, o al revés, usuarios que teníamos targeteados como Tier 1, Tier 2 por su característica y porque nos interesaba llegar a ellos. A lo mejor lo que hacemos es ver si la propuesta que hacíamos a nivel de contenidos ha impactado en esos Tier 1, Tier 2, Tier 3 que tenemos identificados. Y eso lo hacemos con un GPT dentro de ChatGPT. Escribir también o comenzar ideas para algunas propuestas o para algunos proyectos, ver otros puntos de vista. Es como si tuvieras otro compañero de trabajo con el que vas viendo y modelando pues algunas propuestas o algunas presentaciones, y siempre hay algún enfoque o alguna idea que te hace tirar para adelante y que funcione. Y hay una cosa que es importante,
que generalmente no tenemos en cuenta, aunque LinkedIn en los últimos meses se ha llenado básicamente de cómo hablar con las inteligencias artificiales generativas para que te dé un resultado medianamente decente, ¿no? Que ese prompt que escribimos para poder hacerlo, pues cómo optimizarlo para que ese resultado vaya mejor, ¿no? Yo más o menos el que sí que estoy utilizando y creo que funciona muy bien es el de escribir no pidiéndole inmediatamente lo que necesitas, sino diciéndole cuál es el rol que tiene que jugar claro, en ese yo caso. creo que ahí fallo mucho, ¿no? Que sí que es verdad que hay mucha Tú pones, gente es como Manu, entonces ya va que mal. que se dedica, ¿no? A estudiar cuáles son los prompts que tienes que poner, y algunos prompts que son incluso kilométricos, ¿no? Pero Sí. que son los que específicamente te van a conseguir un resultado que no va a ser tan genérico, ¿no? Y que te va a añadir, yo creo, mucho valor a lo que extraes. No solo, más que no sea genérico, sino que realmente ves que hay mayor profundidad y que hay cierto, entre comillas, expertise, porque no dejemos de la perspectiva de que inteligencia artificial es son datos con esteroides, o sea, es decir, no es que piense, no piensa. De momento la generativa no piensa, pero sí que, digamos que indicarle, eres un especialista en marketing y análisis de datos y quiero que me revises en estos Excel que te voy a compartir. Y empiezas ya a darle indicaciones. Si tiene que ver algo con escritura, yo, ¿dónde detecto generalmente que hay textos chat GPTados que se ven a la legua? Pues mirad, niños, después de los 2 puntos en castellano, o es una mención o un nombre propio, eso va con mayúsculas. Si no, va con minúsculas. Yo lo que noto es que pone mucho comas antes de la Y, cuando muchas veces no se necesita, entonces tengo que revisar. Esa falta específica la veo muchísimo. Sí, yo la de después de 2 puntos mayúscula, vamos, cada 2 por ti, bueno, unos iconitos, un tal y cual, dice, ChatGPTado, copy-paste a tope. Luego sí que le haces la petición concreta, quiero que hagas tal, no sé qué, no sé cuántos, y tienes que especificarle también en qué formato quieres que te lo dé. Si quieres que sea en un Excel en un CLV, o si quieres que sea en un PDF, o si quieres que sea en un texto, o si quieres que sea una tabla, donde tú veas que tal. Es decir, tienes que haber hecho un análisis antes de qué es lo que quieres pedir y cómo lo quieres pedir. Y las alucinaciones, 1 de cada 4 van a existir, sobre todo cuando empiezas a iterar mucho. Yo lo noto mucho, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, cuando iteras mucho sobre algo es donde ya empieza aquello a... hay un momento donde le pones en aprietos. Esto descarrila. Le voy a decir esto a ver si se calla. Sí, básicamente. Luego, hay una cosa que tenemos que decir, y es que la inteligencia artificial, sin gastarse dinerito en herramientas, no funciona. Es decir, hay que gastarse un poquito de dinero, ya sea ChatGPT una versión premium o ya sea cualquier otra que quieras hacer, porque ahí es donde están los resultados. Si quieres ir de gratis para hacer todo, los resultados ya te digo que van a ser muy mejorables, muy mejorables. O sea, hay que gastarse un poquito de dinero y no echarle la culpa al cacharro de que no funciona cuando es de gratis. Pues no, si es de gratis, pues te va a funcionar de aquella manera. Y luego, otro par de cosas que intentamos hacer dentro del flujo de trabajo es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una videollamada con un cliente, recabamos los permisos de él para poder grabar esa conversación y lo tenemos conectado en nuestro caso a Google al calendario de Google, que a su vez está conectado con el CRM y que a su vez está conectado con una herramienta que se llama TLDB. TLDB es una herramienta que lo que nos permite es grabar esa conversación en vídeo, te hace posteriormente un resumen ejecutivo bastante acertado de cuál ha sido la conversación y los puntos principales, y al mismo tiempo tienes una transcripción. Eso se conecta también automatizado con el CRM, entonces dentro de ese propio cliente, prospecto, posibilidad de negocio que tengamos, está guardada toda la información con una automatización de 2-3 herramientas. Por eso digo que si no tienes versiones de pago, no vas a poder hacer ese tipo de conexiones. Y por último, así como idea que estaba pensando en productividad, la asignación de horas. Asignación de horas de trabajo, asignación de horas a proyectos, porque de esa manera es como podemos eficientar, perdón por el palabra,
cada uno de los trabajos que tenemos y sabemos si estamos yendo bien en horas de consultoría a cliente o nos estamos desviando o qué está sucediendo ahí. Vale, nosotros utilizamos una herramienta que se llama Toggl, T-O-G-G-L, no tiene E al final, y entonces este Toggl hace dos cosas. Una, se conecta con tu calendario, entonces si el calendario más o menos lo tienes ya orientado de esa manera, va a asignar horas de forma automática. Y luego hay en la versión de pago, digamos que empieza a hacer como hacen los core, los sistemas operativos core de, pues ya sea de Apple o ya sea de otros que lo tengan, donde tú vas andando por la calle, ¿no? Y de pronto te dice, ha detectado que vas andando y que ya llevas un tiempo, y te dice, ¿quieres guardar este entrenamiento como un entrenamiento de andar? Y le dices sí o no. Digamos que este hace lo mismo, estoy detectando que estás haciendo este tipo de actividad. ¿Realmente es esta la actividad que estás haciendo y la podemos aplicar en horas a este tipo de proyecto de cliente? Sí, ok, pues vamos para adelante. Entonces, nos facilita mucho toda esa actividad, toda esa tarea de trabajo, y esos automatismos ya los incorporamos dentro de dentro del flujo de trabajo de la empresa. Y claro, cuando lo hablamos con otras empresas que a su vez también hacen otras cosas y con los que puedes aprender, o simplemente con clientes y les cuentas un poco cómo tienes montado ahí tu stack de flujo de trabajo, etcétera, pues hay algunos que dicen, joder, pues esto es muy eficiente, esto funciona muy bien, ¿no? Qué buena idea, vamos a hacer esto otro. Y yo creo que entre todos pues nos vamos ayudando. Muy interesante, la verdad, todas esas aplicaciones, ¿no? Que son más de productividad que propiamente de periodismo, pero muy interesante para ver que la IA realmente tiene muchísimas aplicaciones, no solo es la creación de textos, ¿no? Que es un poco la más evidente, hay muchísimas detrás. Comentar también, ¿no? Que hoy tenemos patrocinador. He de decirte, Manuel, y tampoco quiero presumir mucho, que hasta ahora no teníamos patrocinador porque yo no quería. Vamos. Y es porque no acepto cosas puntuales, sino cosas un poquito sostenidas en el tiempo. Entonces, bueno, hay gente que está interesada en CMS Mag o en el programa para hacer una cosa puntual, pero normalmente solo cojo anunciantes o empresas que se vinculen un poquito más de lo estrictamente necesario, ¿no? Gente que crean el proyecto y que va. Y uno de ellos ha sido Glide, un poco desde el principio del proyecto, y hoy les tenemos como que estuvieron orgullosos. En la innovación y en alguna ocasión también hemos entrevistado. Lo hemos tenido creo que en el primer programa de la primera temporada, llevamos por el 7º programa de la segunda temporada. Y bueno, ellos han apostado mucho por CMS Mag, y es justo, ¿no? También que tengan un patrocinio. También van a patrocinar la newsletter de aquí a final de año. Tope. Y bueno, contentísimo, ¿no? con estos clientes. Hay alguno más, Cibeles también nos apoya, TQ Corp con Atlas CMS, y hay mucha parte del mercado que nos está apoyando bastante. Estás a tope. Y a construir sector. Ay, construir sector, qué buena frase, sí señor. Es un poco la misión de CMS Mag, por un lado construir sector y por la otra empoderar a los periodistas, como ya hemos comentado alguna vez, y que se preocupen un poquito del CMS. Por otra ¿no? Clink con tus servicios y funcionando. Hombre, tengo que comer, Manuel. Claro, la familia, los niños tienen que comer, ¿no? Irme a Euro Disney. Muy bien, está claro que tú sabes muchísimo de inteligencia artificial, Glide en CMS, y tenemos también un invitado, José Luis Hernández, co-founder de Journo, que también sabe muchísimo de inteligencia artificial, y por eso me encanta que esté hoy aquí. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, muy buenas a todos. Gracias por invitarme. Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí. Normalmente cuando vienen estos momentos os dejo que os presentéis vosotros mismos para ahorrar yo un poco de saliva, porque soy así de vago. Cuéntanos un poquito cuál es tu vinculación con la inteligencia artificial y cuál es un poco tu perfil. Vale, pues nada, yo de profesión o de carrera soy biotecnólogo. Yo trabajaba en laboratorios, luego me tiré para la parte de negocios, y de ahí salté al mundo de la inteligencia artificial, totalmente autodidacta. Y hoy en día programo en mi startup en Journo, y también ayudo a otras startups en el ámbito de la salud a desarrollar modelos. Así que bueno, hoy día estoy 100% enfocado a la inteligencia artificial y a la programación. ¿Cómo ves tú el panorama actual de la inteligencia artificial? ¿Cómo crees que evolucionará en un futuro cercano una persona de tu perfil?
Pues bueno, hoy en día lo que se ve mucho son, pues bueno, lo que es trendy son los agentes, aunque hoy día lo que se está viendo son como dos frentes, ¿no? Uno que es a nivel de producto, ¿no? Y es como estos proveedores tipo OpenAI, Cloud y demás, bueno, no van a vivir siempre de sus modelos y necesitan integrarlos y hacer un producto mejor en el día a día de los demás. Y también a nivel de research lo que se está viendo es cómo hacerlo más inteligente con sistemas tipo O1 de OpenAI. Y también existen pues propuestas open source como la de Qwen, que es un proveedor chino, que hoy día ya está superando en los benchmarks, aunque bueno, están un poco saturados, pero lo que está claro es que por un lado, a nivel de producto hay un gran reto actualmente, porque los modelos están un poco llegando a su frente, y por otro lado, a nivel de investigación, yo diría que en hacerlo más inteligentes para tareas más complejas. Ujú. En Europa, ¿cómo ves que va la cosa? Si quisiéramos Ya te lo utilizar, digo yo, mal. si quisiéramos utilizar algo europeo, ¿no? Para no estar tan colonizados, que Mistral sería en principio la mejor opción. Sí, hoy día como proveedor básico de estos modelos es Mistral. Aún así, como he dicho, yo creo que o sea, esto al final será una commodity. Lo que pasa es que hoy en día estamos en un momento muy early en el que todavía no hemos llegado a ese punto, pero será como una tecnología más en el día a día de todos y que llegará. Entonces, yo no me preocuparía tanto por ese proveedor porque va a haber soluciones open source con uso comercial totalmente permisivos. Lo que sí que veo más en Europa problemático es con la protección de datos, no tanto porque la IA pueda ser dañina y demás, sino más bien por la protección de datos y cómo Europa es muy, pues eso, o sea, pone muchas barreras en este ámbito, ¿no? Pero a nivel de usabilidad yo creo que acabará llegando, lo que pasa es que a lo mejor llegará un poquito más tarde. Yo creo que nuestro entrevistado está siendo políticamente muy correcto. O sea, yo soy muy cañero con esto, y lo que están haciendo con tanta regulación es matar la innovación, tal cual. Es muy complicado. Pero qué innovación, si es que no hay ni siquiera innovación. Estamos diciendo que solo está Mistral. Claro, pero Es que solo está Mistral porque solo de pensar en todo lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera, para que una empresa, que ya es complicado poder hacerlo, encima en este sector que tienes regulación hasta dónde tiene que ir el punto y la coma, es que no tienes alternativa para innovar. Claro. O haces solo... Mi visión es que incluso sin regulación no vamos a innovar. Pero estoy contigo en que si ponen más trabas, pues menos innovamos. Vamos. Pero ¿qué opinas tú, José Luis? A ver, yo creo que el tema de en Europa somos expertos, ¿no? Y yo creo que se hizo un intento como de estar a la vanguardia, pero al estilo europeo, ¿no? Que es regulando. También porque había cierto miedo, cierto temor por lo que la IA podría hacer a nivel existencial o contra los humanos. Pero realmente la ley que se ha aprobado es muy laxa y muy abierta, es muy ambigua. Yo creo que también para poder pillarte en algún momento si ellos lo quieren. Pero yo creo que hoy en día, si no violas protección de datos y no hace daño a nadie, es decir, que puedas, digamos, atentar contra la vida de un ser humano, hoy en día yo creo que es totalmente permisible. Luego ya se están viendo, por ejemplo, en Estados Unidos hay sentencias ya a favor sobre luchas entre gente que provee de datos y, por ejemplo, OpenAI, que hay pues denuncias y demás, ya han salido sentencias a favor de estos proveedores en cuanto a protección de datos. Yo creo que eso acabará llegando también en Europa. Lo que pasa que, bueno, como siempre en Europa, pues va a llegar más tarde y nos tenemos que, pues eso, ir un poco al remolque, pero acabará llegando. Esta tecnología será mainstream y todo el mundo la tendrá. El problema es que va a ser más tarde. Y bueno, yo creo que en las aplicaciones, hoy en día la gente sí que está aplicándolo. Se van a ver aplicaciones más tarde, pero que la gente ya está innovando, yo creo. Muy bien, vosotros habéis decidido innovar, pero sobre todo en el aspecto más periodístico, ¿no? Sí, o sea, yo realmente, como te dijo, yo no soy periodista. Yo estuve ayudando a mi cofundador, que es Demo, que él sí es periodista. Entonces yo me uní a él, pues porque yo estaba en una comunidad de inteligencia artificial donde ayudábamos de manera desinteresada a gente que le gustaba la inteligencia artificial. Y él se decide meter en el mundo del emprendimiento porque él ve esta gran ola y dice, ostras, como yo no me sube aquí a esta ola, o me acaba sacando del mercado si no innovo, o me van a hacer un producto muy malo enfocado al periodista. Entonces él se remangó y dijo, vale, yo tengo que hacer un producto 100% enfocado al periodista. Y ahí es como
como unimos fuerzas. A posteriori, desde mi punto de vista, yo creo que es un mercado al que le falta mucha tecnología y hace falta un esfuerzo de evangelización en el uso de las tecnologías. O sea, desde mi punto de vista, y que vengo de otro sector, creo que hay, perdona la palabra, hay mucho carca en el sector y además es un sector muy fragmentado a nivel de tecnología y con tecnología muy antigua. Entonces, sí que hay un gran reto de aprovechar este boom y esta ola de la inteligencia artificial para digitalizar o innovar un poco más en este sector. O sea que hay grandes retos, yo creo. A nivel puramente tecnológico, ¿cómo funciona todo? Debajo del capó, ¿cómo funciona? Me imagino que son todo APIs y que todo es bastante robusto, ¿no? Y funciona relativamente bien. Sí, actualmente nosotros, nuestro producto, pues estamos en una fase muy temprana donde estamos iterando el producto y donde queremos entender realmente las necesidades de los periodistas. Utilizamos varios proveedores de inteligencia artificial que son externos. Aunque ya te digo que la tendencia tanto nuestra como del sector va a ser utilizar modelos propios que van a estar muy especializados en tareas concretas para hacerlo más eficiente tanto en costes como en tiempo de espera, ¿no? Para que el modelo te dé la respuesta, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia de todas las empresas de IA actualmente es utilizo modelos grandes muy multidisciplinares para todo, como una caja de herramientas, y luego cuando descubro realmente cuál es el caso de uso y qué es lo que necesita el usuario, desarrollo modelos más especializados y enfocados en algo para hacerlos más eficientes, tanto a nivel de coste nuestro como de tiempo de espera por parte del usuario. O sea que en ese punto estamos. De las distintas funcionalidades que tiene vuestro producto, ¿cuál es el que vosotros pensabais que iba a ser el producto estrella y si coincide con el que realmente después los periodistas terminan utilizando? ¿Ese es el producto estrella o es otro dentro de las funcionalidades? Sí, a ver, nuestro producto nace para intentar ayudar al periodista en la redacción. ¿Qué pasa? Que como he dicho antes, es un proceso de mucha evangelización, de adaptar el producto realmente a cómo ellos redactan para que no lo vean como un rechazo y no lo vean como un freno en su día a día, ¿no? Entonces, así nace Journo. Estamos en este proceso todavía de encontrar la manera para que la gente redacte con nosotros. Es verdad que hay cierta reticencia, sobre todo los periodistas más puristas, aquellos que son periodistas más con menos experiencia o que vienen recién salidos de la universidad o que incluso no son periodistas que vienen del ámbito de la comunicación, sí son más, pues eso, más propensos a utilizar la redacción en sí de Journo. Pero los periodistas más puros lo que nos utilizan ahora mismo es para volcarnos fuentes de información, ya sea YouTube, enlaces de redes sociales, vídeos que quieren transcribir y cómo procesar eso a un texto manejable por ellos, ¿no? No llegan tanto al final que la redacción, que es nuestro propósito. Entonces ahora mismo estamos en esta fase, pero nuestro objetivo es llegar a que cualquier periodista pueda utilizar Journo para redactar, aunque no sea el enfoque actualmente. Vale, ya para acabar, ¿cómo ves el tema de la IA? ¿Está llegando realmente, como dicen, a su límite? ¿Ya no va a avanzar tanto como ha avanzado en los 2 primeros años de ChatGPT? Sí, bueno, depende un poco, porque bueno, la teoría de que cuando tú le metes más datos y la escala de los modelos es mayor, existe un mejor razonamiento y una mejor escritura, eso sí que está llegando a su límite y se está viendo, y por eso están viendo otras vías, como puede ser la de O1 de OpenAI, nuevas arquitecturas de modelos, nuevas formas de entrenar con sistemas de recompensas simulando, por ejemplo, lo que es el aprendizaje humano, sistemas de razonamiento más similares a los humanos. Esa es la tendencia que, como digo, a nivel de investigación se está tratando de llegar para mejorar esos modelos, no tanto por fuerza bruta de yo meto más datos, yo hago mi modelo más grande y meto poder de computación. Entonces, ese límite sí que se está llegando y se están explorando otras vías, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que sepa dar con la tecla, como OpenAI dio con la tecla con ChatGPT hace unos años, dará un paso al frente, ¿no? Entonces, todavía no se sabe cuál es la dirección correcta, pero de aquí a poco habrá una dirección clara sobre la que explotar otra vez y llegar a su límite. O sea, que estamos todavía ahí. Luego lo comentaremos en detalle porque es verdad que hay una de las personas que se ha ido de OpenAI está trabajando específicamente en esto porque ya saben que pues ya, por mucha fuerza bruta que vayas poniendo, por muchas máquinas ya no se va a avanzar tanto y justo este otro camino alternativo que dice José Luis es un poco el que yo creo que va a triunfar, ¿no? El que sea más sostenible. Bueno, nos despedimos ya de José Luis, no sin antes recomendarle que haga un Journo Carca Edition, porque yo creo que tienes hay mercado, ¿eh? Te confirmo totalmente que si lo haces específicamente para ese mercado, ahí tienes
tienes una vía estupenda. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti, hasta la próxima. Lo de Carca y todo eso lo decía por cómo le das tú a la tecla de... Es que no sé si lo decía por mí o por otros. ¿Sí? O sea, que tú crees Porque que... yo soy un poco carca. Pero, no, lo digo por tu uso, por el uso que haces de inteligencia artificial. Digo, el uso que tú le das a la inteligencia artificial, ¿tú crees que es un poquito, no sé, Es que año de 1984? momento ¿o lo estoy cómo? cogiendo quizás demasiado cautelosamente, ¿vale? Lo utilizo, ahora que he lanzado CMSMag en inglés, cmsmag.net, lo estoy utilizando para traducciones, si bien podría utilizar otros sistemas, pero bueno, me parece que uno de los puntos fuertes de esta inteligencia artificial es precisamente el uso del lenguaje natural que hacen, pero sí que, aunque lo utilizo, luego incluso lo tengo que revisar yo mismo en inglés. Le pones en el prompt para la traducción, le dices, eres un experto en traducción y negocio periodístico. ¿Se lo pones? Le pongo, eres un periodista especializado en gestores de contenidos, CMS, traduce esto al inglés. Vamos mal, porque lo estás viendo desde... Bueno, pero hay algo de personalización, Manuel. Sí, hombre, ahí sí, estamos bien. No me suspendas todavía. Que que voy a suspenderte, si tú eres el líder, no, pero piénsalo de esta otra manera. Ponlo como lo va a ver quien lo va a consumir, no como quien lo crea desde atrás. Porque si no es el enfoque... Sí, ahí definitivamente tengo que avanzar un poco. Hacer un poco de roleplay, ¿no? A la hora de hacer los prompts. Te has crecido ahí, ¿eh? El roleplay en los prompts. Y el otro día que puedes coger el resultado y decirle, genérame el prompt que yo tuviera que haber hecho para conseguir este resultado. Exacto, entonces, cuando consigues un resultado que a ti te gusta, lo vuelves prompt. Y otra cosa que no he dicho antes y que es importante a la hora de estructurar el prompt, que te lo razone entre comillas, pero que te argumente por qué ha elegido ese. Porque ahí te das cuenta, a veces, de alucinaciones, que dices, esto no me cuadra ni en broma de por qué lo ha pillado, y también te da a veces distintos enfoques que a lo mejor no te habías dado cuenta, que lo razone. Hay que pedírselo también. Y otra de las razones por la que no lo utilizo mucho es por el tema de la autoría. Entonces, cuando lo utilizo en inglés, en la parte de abajo pongo artículo escrito originalmente en español, traducido por ChatGPT y revisado en inglés otra vez por mí. O sea que dejo 100% claro por dónde ha pasado y quién lo ha revisado, porque yo creo que es importante que lo sepa el usuario. Totalmente, muy honesto y además muy bien hecho. ¿Ves cómo eres un líder? Bueno, no sé si lo ves o un nativo inglés, me diría lo mismo, pero... Seguro que sí. Pero bueno, hay que ser lo más honesto posible. En cualquier caso, el tema de las alucinaciones, que bueno, a mí en realidad no me gusta ya mucho llamarlo alucinaciones, son errores puros y duros, como las fake news, ¿no? Son noticias falsas. Qué duro sin eres. más. Es que le damos unos nombres que parece que lo endulzan un poco, pero no, son errores puros y duros. Entonces, en un contexto periodístico en el que la credibilidad y la verdad impera tanto, aunque en todos lados debería haber rigor, pero es en el periodismo, ¿no? Donde más. Entonces, por ahí es por lo que no lo uso, y si eso, bueno, lo combinas con que hay estudios que afirman que a la gente le gusta, aunque el resultado sea mejor con IA, le gusta todavía hoy en día saber que hay personas detrás, ¿no? Hombre, claro. Justo en este foro, en el foro de revistas ARI, que estuve hace poquito, uno de los ponentes dijo que habían hecho un estudio y le habían dado a 2 grupos de gente 2 textos. No les decían cuál era de inteligencia artificial y cuál era humano, ¿no? Y entonces, en general, elegían el hecho por la inteligencia artificial. Pero posteriormente les decían que habían elegido inteligencia artificial y entonces decían, pues entonces me gusta el otro. Entonces, hoy en día existe un poquito de rechazo, sobre todo, pero siempre hablo en el ámbito más periodístico. Y esos mismos que rechazan luego se dan la vuelta, van a ChatGPT y lo usan, ¿no? Vale. Pero bueno, somos así, ¿no? Cuando venga la inteligencia generativa, la buena, entre comillas, la a general, ver si es... La general. Esa sí la que nos va a ver si subsumir es, efectivamente. A ver si es tan contradictoria como nosotros, ¿no? Porque decimos, nos van a mejorar. Bueno, dependiendo de la persona, ya la actual ya la mejora, ¿sabes? Sí. En algunos casos, hay gente con que escribe peor que la inteligencia actual. Son cosas interesantes, porque este mismo ponente decía, oye, que ya Excel hoy en día hace matemáticas mucho mejor que tú, pero no decimos que es más inteligente que tú, ¿no? Es verdad. Entonces, es un tema que a mí me gustaría hoy explorar tanto los aspectos éticos, filosóficos
y otros aspectos que normalmente no se estudian tanto. Yo lo estoy utilizando más un poco como copiloto limitado, pero claro, todo 100% moderado y sobre todo para reinterpretar información que yo le dé. Por ejemplo, no tendría problemas en darle mi texto y que hiciera un resumen siempre y cuando no se quedara con mis datos para entrenarse, claro. Mira, nosotros también estamos utilizando para conferencias, estamos utilizando Notebook, que es de Google, y entonces a lo que le hacemos es, a partir de una conferencia que tenemos, de una presentación creada, y con un PDF y con esa misma conferencia que alguien del equipo ha dado en YouTube, a partir de ahí lo utilizamos para actualizar esa presentación y la presentación en documento y el vídeo de YouTube con nuevas URLs que vamos detectando que están enfocadas en el mismo tipo de contenido que está esa conferencia y esa presentación, y esas URLs lo que nos sirven es, primero, para tenerlas fijadas dentro de ese deck de trabajo, y al mismo tiempo luego le pedimos un output, le pedimos con un prompt, le pedimos que incorpore esas novedades que han ido pasando desde que creamos la conferencia y desde que creamos la presentación, para que las incorpore a un output totalmente nuevo a partir del que ya teníamos creado. Con lo cual, la estructura se sigue manteniendo, pero vamos incorporando las novedades de una manera automatizada. El resultado que nos da es cuando lo chequeamos, vemos y decimos, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, y así de esa manera vamos actualizando presentaciones o conferencias o contenidos simplemente con haber descubierto una URL que tenía buen contenido que tiene que ver con eso, lo incorporas dentro de ese deck del hilo, lo llama notas, creo que lo llama Notebook, y te puede dar un output mejorado y actualizado. Claro. Hay muchos usos, como decíamos antes, que van muchísimo más allá de lo que es la pura creación de contenidos. Como tú bien dices, inteligencia artificial aplicada a los muros de pago, ¿no? Para hacer diferentes ofertas en función de la navegación de los usuarios, crearse el periódico su propio bot, su propio GPT, y que pues no sé, los periodistas de opinión puedan introducir ahí su columna y decir, oye, ¿qué te parece? Va en contra de los principios rectores del periódico, de la línea editorial. Ese tipo de usos, por ejemplo, me parece bien. Es un copiloto moderado, ¿no? Porque siempre estará el humano a los mandos. Sí. Pero bueno, hay muchos usos que de este tipo que me parecen fenomenales. No tanto en la creación en sí, pero estos usos me parecen estupendos. Y bueno, asistencia, pues en el tema de fotos, ¿no? En localizarte el punto focal automáticamente, cosas de este tipo a mí me encantan. Y bueno, en el tema de innovación tuvimos mucho de esto y se dijeron muchas ideas, ¿no? Reconocimiento facial, moderación de contenido, se está utilizando ahora mucho también. Se usa mucho, sí. Detección de tendencias, por ejemplo. Una vez que tú tienes los datos... Nosotros utilizamos todo ello. Muy interesante. Tienes los datos de los usuarios, puedes detectar tendencias en función de la navegación. Si tienes ya Big Data, ¿no? Suficiente nivel de navegación, que te vaya diciendo, oye, de repente he notado un aumento de... me están buscando información de este pueblo y no sabemos por qué, pues vamos a mirar, ¿no? En vez de irte a Google Trends, por ejemplo, pues tener un propio Google Trends dentro del periódico. Se pueden hacer mil cosas, gestión de derechos digitales, asistentes virtuales de atención al cliente. Entonces, bueno, más allá de lo que es creación de contenido y más pauperización, ¿no? De las redacciones, se puede utilizar esta tecnología de un modo... Antes que hablábamos de empresas europeas con la innovación y demás, tenemos aquí en España un caso, y ahora que decías las imágenes, y me ha venido a unos buenos amigos, porque los conozco desde que comenzaron, que es la gente de FreePic, que están en Málaga, unos fenómenos vitales. Con las últimas incorporaciones que hicieron de inteligencia artificial para su herramienta tecnológica, los resultados que se pueden sacar hoy en día dentro de FreePic, con la inteligencia artificial, cómo te lo sugiere y la calidad del resultado que obtienes, es wow. Y son españoles, en Málaga. Sí, sí.
Hay que apoyar eso, desde luego. FreePic ya eran unos cracks antes de la inteligencia artificial, ya lo petaron bastante, con lo cual, con esta tecnología bien usada, yo creo que pueden llegar muy lejos, desde luego. Como lejos ha llegado nuestro siguiente invitado, Carlos Guardiola, Chief Innovation Officer en Singular, estuvo en la innovación, cerramos con él, estuvo solo cuarto de hora y aún así su ponencia generó muchísima expectación y queríamos tenerle hoy aquí de nuevo para que nos cuente un poquito. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas, Jorge. Pues nada, súper bien. No sé si he llegado muy lejos o no, estoy en mi casa, o sea que lejos no he llegado. Cuéntanos un poquito, resúmenos tu ponencia de innovación, porque era un enfoque sobre la inteligencia artificial que me resultó enormemente original. Bueno, ahí en Innovation estuvimos hablando sobre, para mí, uno de las claves de la tecnología. Yo soy Chief Innovation Officer, soy director de innovación en una empresa de tecnología, y a mí uno de los aspectos que más relevantes me parece de la tecnología es la intención con la que se hace, ¿no? La tecnología no surge de la nada, tecnología se diseña, se concibe, se implementa y se lleva al mercado con una intención. Y el estudio de esa intención es una de las cosas más relevantes para entender las cosas que están pasando. Antes habéis hablado, por ejemplo, de regulación en Europa. Y entonces el tema de la intencionalidad para mí es fundamental a la hora de entender por qué hay que hacer regulación. Y la charla la usé en torno a una cosa que, bueno, pues proféticamente o no, todos sabíamos que iba a pasar. Usamos el ejemplo de la intencionalidad de Elon Musk a la hora de utilizar inteligencia artificial generativa para desmerecer a sus rivales políticos, ¿no? Entonces era un caso de vamos a intentar entender por qué una persona como Elon Musk, el hombre más rico del mundo, cuál es la intencionalidad que tiene cuando utiliza la inteligencia artificial generativa o cuando utiliza las redes sociales para propagar mentiras, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa reflexión sobre la intencionalidad, sobre la tecnología y sobre el rol de los periodistas, que lo comentábamos, y es un poco el tema, y bromeaba con alguno de los asistentes, ¿no? Que yo creo que si la historia se mueve de forma pendular de un extremo a otro, pues creo que vamos a un mundo de indiferencia epistemológica donde no sabremos qué es verdad, qué no es verdad, y además nos dará lo mismo, y creo que ahí está el rol fundamental de los periodistas para ayudarnos, primero, a distinguir la intención de las personas y, segundo, ser capaces de transmitirlas, ¿no? Porque son las personas que tienen la formación, la experiencia, los conocimientos y las capacidades para hacer esa labor. Otras personas no la tienen porque no tienen su formación o no tienen su experiencia o no están en el sitio para hacerlo, y por eso creo que esa labor de los periodistas es necesaria. Sí, muy interesante. Yo creo que todavía probablemente es demasiado pronto, pero en el futuro habrá muchos estudios, ¿no? que muestren o que estudien cómo consiguió en las elecciones generales ese resultado que fue un poco inesperado, y el papel de las redes sociales, que queramos o no, está detrás de un algoritmo que tiene inteligencia artificial, y cómo a lo mejor esa inteligencia artificial se programó de alguna manera, porque sabemos que, por ejemplo, los tweets del propio Elon Musk estaban súper vitaminados, hasta el punto que yo, por ejemplo, en mi cuenta lo tuve que bloquear porque me salía nada más que ese hombre. Y si me sale a mí que estoy en España, pues ¿qué le habrá salido a estadounidenses? El tema es lo que tú decías, ¿no? Que llega un momento en el que la verdad no importa demasiado, ¿no? Estamos todos en nuestras cajas de resonancia, y ahí nos sentimos cómodos, ¿no? No es como antes, y antes, bueno, tú ibas a un periódico y te forzaban, entre comillas, también a escuchar cosas que no querías escuchar, ¿no? Y yo creo que ahora estamos un poco más en esas cajas de resonancia. Hace unos días estuve en el foro de revista Sari, ¿no? y hubo una ponencia de un profesor del Instituto de Empresa, Pablo Sanguinetti, que habló de dos acercamientos hacia la inteligencia artificial. Uno era el acercamiento alien, ¿no? En el que estoy yo, que es considerar a la inteligencia artificial como algo alien que de repente ha llegado y que lo vemos con cierta distancia y como un peligro. Y luego estaría el acercamiento sociotécnico, ¿no? Que es más el tuyo, el que tiene en principio
Con Vivid Vision. Sí, con Vivid Vision, el que tiene más sentido, que esto no es Alien, esto es una tecnología que ha venido, se va a quedar, vamos a ver cómo la utilizamos. ¿Tú cómo ves esto, Carlos? ¿Cuál de las dos visiones estás más encuadrado? Súper interesante que comentes la palabra visión, porque al final nosotros, los seres humanos, lo que hacemos es que percibimos algo que ocurre y lo convertimos, ¿no? Percibimos un fenómeno y cada uno lo interpreta como lo quiere interpretar, ¿no? A mí me cuesta mucho pensar en la mirada alien, porque es que el alien, el concepto alien, por definición, la esencia de algo alien es algo que viene de fuera de la Tierra. Está fuera y viene aquí. Pero es que la inteligencia artificial no viene de fuera de la Tierra. Hay gente que se la ha inventado, ¿no? Yo es que vuelvo un poco a lo mismo. Hay personas que se han puesto a trabajar, a investigar las posibilidades de esto con un motivo. Entonces, no puede haber una mirada alien, porque esto no es algo que llega y que te encuentras. Es que hay personas que han trabajado para que se haga y hay personas que están trabajando para que se usen y hay personas que están trabajando para forrarse con ella, ¿no? Entonces, es que no es un alien, es una cosa que está ahí ocurriendo. Lo que tenemos que ver es en qué papel queremos estar cada uno o qué rol queremos ejercer cada uno y saber realmente las opciones que tienes. Mira, sabes que en Australia ha prohibido el uso de las redes sociales a menores, ¿no? Yo es una cosa que aplaudo, apruebo, nunca sabremos el daño que ha hecho esto de las redes sociales, ¿no? ¿Por qué pienso eso? Hay sentencias que demuestran que, por ejemplo, TikTok utiliza, ¿no?, la mente de sus ingenieros, de sus diseñadores, de sus creativos, utilizan su capacidad para crear antipatrones, ¿no?, patrones oscuros, para que los menores no se dejen la cuenta cerrada, para que los menores puedan recibir mensajes de desconocidos, para que los menores tengan un perfil público. Entonces, un menor no tiene ninguna posibilidad. Un menor en una red de esas, ¿cómo vas a ser tú, un chaval de 13 años, más listo que 500 ingenieros de TikTok? Es que no puedes, ¿no? Hay gente que habla por ahí de hackear el cerebro de tus compradores, ¿no? Si tú estás pensando en que hay ingenieros, personas con másters, personas con estudios, en hackear la mente de un niño, es que la hackeas, tío. Tú como niño no puedes hacer nada. Y luego, no, es que hay que educar, que sí, que hay que educar, pero que hay que educar a los ingenieros de TikTok para que no hagan eso, porque al niño no tiene ninguna posibilidad. Tú le das a un chaval de 13 años su mente, su capacidad contra la de un montón de ingenieros de Facebook y no puedes. No puede con ellos. Entonces, esto de inteligencia artificial es lo mismo. Sí, la podremos utilizar. Será maravillosa. Habrá un montón de cosas que le solucionen. Pero que es que tú vas a hacer lo que la gente está pensando que va a hacer, que tú quieres que haga, porque se están invirtiendo cantidad de horas, cantidad de pasta, hay cantidad de fondos de inversión metiendo dinero para que esto se haga, y su objetivo no es que tú te desarrolles mejor como persona. Que no, que su objetivo es forrarse. Que si yo meto 10 es porque quiero sacar 50, no quiero sacar 11. Entonces, creo que lo más importante es entender y saber qué están haciendo, cuál es la intención que tienen estas personas y cómo puedes tú sumarte a esa intención o cómo puedes usarla o por lo menos ser un sujeto informado, ¿no?, de la intención que alguien tiene hacia ti. Nosotros desde Singular conozco gente dentro de la empresa y otra empresa española con visión mundial, de la que nos tenemos que sentir orgullosos también. Vosotros, precisamente andando en esto un poco en lo que dices, en esa intención, vosotros, la inteligencia artificial dentro de Singular, ¿cuál es ese impulso en el que queréis hacer y cómo lo conectáis con el negocio? Bueno, pues, joder, me alegro, gracias por tus palabras. Efectivamente, somos una empresa española. Nuestros fundadores de Badajoz, ¿no? Es extremeño. Entonces, gracias por tus palabras de reconocimiento. A ver, para nosotros la inteligencia artificial es como por... diría que tiene como dos vertientes, la vertiente nuestra de dentro y la vertiente de fuera. La vertiente dentro nuestra, ¿para qué la estamos usando? Pues para mejorar las capacidades de los compañeros, para darle acceso a más recursos y para encontrar ese tipo de actividades que para ellos tienen poco valor, intentar que las haga una máquina, de forma que ellos su mente o su esfuerzo o su tiempo lo puedan dedicar a cosas que realmente merecen. Entonces, por una parte, internamente está esa mejora de las personas, esa búsqueda de la mejora de la capacidad, y esto mismo es lo que llevamos al mercado. Por ejemplo, mira, precisamente que hablabas del tema internacional, nosotros pues
por motivos que sea, estamos trabajando ahí en Arabia Saudí. Y entonces hace unas semanas, pues lo que le proponíamos a una entidad era que tuvieran todos sus empleados un copiloto para saber resolver conflictos. Pero no para resolverlos como cada uno los resuelve, que cada uno resolvemos el conflicto como nos han educado, sino para resolverlos en la forma en la que esta entidad esperaba que se resolviera. Entonces, como no puedes tener a tu lado a una persona del área de people o a un gerente permanentemente para cada cosa que haces, pues te pongo un copiloto. Y entonces este copiloto es una persona que te va a ayudar, es un sistema, es un formulario que te va a ayudar a cuando tengas una duda de cómo resolver un tema, te va a dar una recomendación. Luego tú vas a hacer lo que te dé la gana. Pero yo te voy a dar una recomendación de cómo espera tu empresa que resuelvas este tema. Te lo voy a decir de forma objetiva, te lo voy a razonar, y si luego tú decides que es que te da lo mismo lo que te digan y que vas a liar la parda, perfecto, pero que sepas que no era eso. Pues sí. Pensamos que eso, por ejemplo, pues es una ayuda a la toma de decisión, hace que las personas sean más productivas, hace que las personas tengas directamente un feedback cercano, pero tengo que tener un sistema de inteligencia artificial, porque es que cada situación con la que te vas a enfrentar es diferente. Entonces, no te lo puedo dejar en un catálogo argumentario con los 10 principios, tío. Los 10 principios es que el número 11 que hago. Entonces, por eso hace falta una inteligencia artificial y por eso para esto es la mejor opción una inteligencia artificial generativa. Y por eso tengo que alimentar con un montón de cómo he resuelto situaciones en el pasado y por qué creo que esta es la forma correcta o no. Entonces, es un ejemplo, no sé si me explico, es un ejemplo de cómo usar inteligencia artificial generativa, que he estado comentando antes, con una intención muy clara, que es ayudar a las personas a tomar las decisiones que la empresa que te paga la nómina quiere que tomes. Porque si tomas otras, pues es que a lo mejor te estás equivocando. No sé si esto responde a vuestra observación. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo hoy, Carlos. Hasta la próxima. Joder, gracias a vosotros por... Es que habéis comentado unas cosas que digo, ostras, me meto baza, tío. Pero he sido muy prudente, me he callado. Otra vez me invitáis, si queréis hablamos de la regulación, que yo soy pro regulación, y hablamos por qué. ¿Vale? Muy bien, venga, gracias, hasta la próxima. Qué interesante, ¿no? Ver otras visiones sobre la inteligencia artificial. Totalmente. Todas ellas también están en los vídeos que hemos colgado en YouTube de las ponencias de innovación. Porque por un lado hubo gente, ¿no? que lícitamente, ¿no? mostró su CMS y las características de su CMS, pero luego hubo más gente o hubo otra gente que o no mostraron tanto eso o mostraron eso y además tienen un poco de relato, ¿no? en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Nos explicaron cómo utilizarla de forma responsable o cómo utilizarla de forma sostenible. Por ejemplo, Shalok nos comentó algo sobre sostenibilidad y dijo que aunque podían utilizar inteligencia artificial en muchos sitios, por sostenibilidad habían algunos que no utilizaban, proveían ese servicio pero no con inteligencia artificial, sino con otras tecnologías que ellos habían implementado, ¿no? Y otros de los que optaron, bueno, por comentar un poco por encima sus características, pero sí exponer un poquito más el relato y su visión sobre la inteligencia artificial ha sido nuestro patrocinador de hoy, Glide Publishing Platform. Hoy va a estar con nosotros una persona de Glide, pero finalmente no ha podido estar, entonces voy a comentar un poquito las principales características de inteligencia artificial de Glide. Está de todas formas la ponencia dentro de YouTube, como comentaba, aunque está en inglés, pero bueno, se pueden poner los subtítulos y yo creo que con un buen nivel se puede disfrutar. Y de todas maneras, los shorts que hay en YouTube, en general, los que salgo yo ganan a los tuyos. ¿Esto cómo puede ser, líder? Porque tú me llamas líder, pero tú eres el líder en la sombra aquí. Y lo sabemos todos, Manuel. Ya te veo yo. Pero bueno, para líder en esto de inteligencia artificial, Glide, por supuesto. Yo es un producto que conozco bien porque lo utilicé dentro de Grupo Prisa en un proyecto de Diario As. Sí que es verdad que muchas de estas características que os voy a comentar ahora son un poco posteriores a cuando ya lo utilicé, pero yo creo que tienen una de las implementaciones ya más avanzadas ahora mismo del mercado. Y te comento, tienen un resumen automático, le das un botón, haces tu noticia, le das un botón, tienes un resumen automático y puedes poner pues tus sumarios con ese resumen. Eso sí que me parece súper útil. Tiene una cosa que yo solo se la he visto a ellos, que lo llaman pre-flight, que es como un control de calidad previo,
tú escribes tu noticia y, por ejemplo, si lo configuras para que te busque las 5 W del periodismo, pues si tienes el qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, te lo pone en verde. Si te falta alguna, te lo pone en naranja o directamente en rojo. Y entonces antes de publicar puedes chequear que tienes todo eso, pero eso es configurable. O sea, es una previsualización, pero en esa previsualización ya te está identificando si estás siendo periodista o claro, tú lo puedes configurar y si haces una noticia, pues no sé, de cocina o de deportes, pues tú lo configuras. ¿Es suficientemente madridista este artículo? Sí, no. Sí, adelante. Tienen también, por supuesto, un generador de imágenes, que puedes elegir entre dos tipos de LLMs diferentes. Cuentan con un asistente de redacción, ¿vale? Tú tienes el cuerpo de la noticia y a la derecha un cajetín y en ese ahí puedes utilizarlo como si fuera ChatGPT y directamente no te tienes que ir del CMS para hacer consultas. Si quieres contextualizar, obtener más información o estás haciendo una noticia, bueno, sobre Messi y quieres saber si le gusta el asado a Messi o no, lo preguntas y te puede decir la comida favorita de Messi, ese tipo de cosas, sobre todo que no tengas que salir, irte a otras herramientas, volver, se te cierra la ventana, pierdes el trabajo. Y que luego el equipo técnico del medio de comunicación habilite que se pueden utilizar todas estas cosas, porque el problema que tiene cuando tienes distintas herramientas es que a lo mejor tienes acceso, tienes permisos para usar esta y esta, pero el equipo técnico considera que la cuarta herramienta pues que no es muy amigable para el framework que tiene la compañía a nivel técnico, e igual esa no te la habilitan. Sí, la tecnología es maravillosa, pero hay que alinear a todos los stakeholders dentro de la empresa también para que puedas utilizar toda la tecnología y sacar lo máximo de ella. Claro, por eso si lo tienes todo perfectamente integrado en el CMS, pues eso que ganas. Luego todo tiene su sistema de roles y permisos y por ahí puedes controlar lo que tú quieras. Otra de las características, traducciones automáticas a 75 idiomas, de forma que tú escribes tu articulito en español, pero si tienes tu versión como tengo yo inglesa, pues le dices, sácame una copia traducida en inglés, le das un botón, te genera el artículo, te lo rellena todo, no solo el cuerpo de texto, te rellena los metadatas de SEO, te traduce la URL y automáticamente tienes un artículo listo para publicar, obviamente siempre revisándolo el humano, como hemos dicho siempre, pero si está bien de primeras, tendrías el artículo listo para, o sea, la internacionalización más sencilla del universo. Y por último tienen ya, que esto es lo último que han metido en su inteligencia artificial que llaman Gaia, es texto a voz en 40 idiomas, de forma que tienes tu artículo y automáticamente puedes convertirlo a voz para que la gente pueda darle al play y escuchar. Y está integrado dentro del propio CMS y lo único que tienes que hacer es pintar en el front como quieres que sea. Un player para que eso es muy bueno. Últimamente han metido mejoras para poder editar esa locución y, por ejemplo, decir, oye, pues solo quiero que me traduzcas los 3 primeros párrafos o luego hacer recortes, o sea que, bueno, eso también lo están complicando un poco, ¿no? Muy bueno. De forma, yo creo que esto sí, que traducir texto a voz o incluso texto a vídeo es bastante interesante, resúmenes, como habíamos visto antes, también muy interesante. Por un lado están las características específicas que tiene CMS y luego está la visión con la que Glide está integrando la inteligencia artificial. Ellos lo integran siempre que sea una mejora, ¿no?, en la calidad y el rendimiento. ¿Vale? Si no hay mejora en la calidad y el rendimiento para los periodistas, ni se lo plantean. Todo lo que integran en el CMS tiene que estar listo para usar y para todos los clientes, ¿vale? O sea que no necesita nada adicionalmente. Libre de dependencia de modelos LLM, porque tienen la última vez que conté eran 14 LLMs a elegir, entonces tú puedes elegir cualquiera de ellos y no estás atado a ninguno de ellos, eso es súper importante. Qué barbaridad. Y luego también obviamente cuentan con protección de la propiedad intelectual. Tú vas a poder utilizar esos 14 LLMs y ninguno de ellos se va a quedar con tus datos, ¿vale? Estás protegido en ese sentido. Todo lo hacen para que esté supervisado por los humanos, que no sea automáticamente y se publique automáticamente, sino que sea optativo y granular, ¿vale? De forma que
siempre el humano es el que tiene que darle a publicar y siempre es el que tiene que... Puedes utilizar el Drafting Assistant, pero luego ese prompt lo tienes que cortar y pegar tú activamente y llevar al cuerpo de la noticia, ¿vale? Entonces lo integran de forma que desde el punto de vista de la redacción o del director puede estar tranquilo de que no va a ir nada 100% automático, siempre va a haber alguien que supervise. Y luego cerraron su ponencia de innovación con temas muy interesantes, hicieron hincapié en los temas legales, ¿no? Dijeron, y esto es así, la IA no puede cometer delitos, pero tú, si la utilizas automáticamente y no revisas, tú sí lo puedes cometer. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y se pueden cometer muchos delitos. Y además en los medios de comunicación el responsable no solo es el redactor o la redactora que comete o las personas que cometen el delito, sino el director del medio. Claro, efectivamente. Luego, dijeron, cada país va a legislar de su propia manera. Entonces, si tienes un negocio internacional, tienes que tener en cuenta las legislaciones de todos los países, ¿vale? Marcar bien los contenidos generados por IA, como hago yo, por ejemplo, y luego ya saber que todo lo que se genere por IA va a tener marcas de agua. O sea, que aunque tú no lo digas, se va a poder saber con mayor o menor certeza. Y sobre todo mucho cuidado, dijeron, con las fotos, porque es muy sencillo saber si, no tanto con los textos, aunque que también, pero con las fotos va a ser muy sencillo y la gente defiende más su copyright con las fotos y con... Cualquier agencia de las que estemos pensando grandes, desde, no sé, cualquier agencia de fotos, desde EFE a cualquiera internacional, lo tienen súper protegido. Antes de que llegara la inteligencia artificial ya tenían un control que decías, ¿cómo pueden llegar a saber que yo he utilizado todo esto? Bueno, pues ya existía antes de la IA, pues ahora con la IA, digamos que esa persecución y respeto a su trabajo, bueno, podemos llegar y trincar el trabajo de otro, este es el tema, claro, pues se puede controlar muchísimo más, por suerte. Otro tema en el que hizo hincapié Glide en su ponencia es el tema de proteger el contenido, ¿vale? Con Glide tú utilizas esos lenguajes que son conocidos por todos, ¿no? Como Claude o muchos otros que tienen, y ellos no se quedan con tus datos, pero si tú lo utilizas, digamos, a tu bola o de forma independiente, es muy probable que si no has revisado términos y condiciones, les des tus datos y te has quedado sin ellos, ¿no? Los has cedido y ni siquiera te has dado cuenta. Entonces, muy importante proteger el contenido, como hace Glide. Ellos comentaban también que las empresas de inteligencia artificial van a ir y venir, ¿no? Y no todas van a sobrevivir. Sobre todo, que no nos casemos con ninguna, ni que pongamos todos los huevos en la misma cesta. Que hay muchos CMS que dicen, yo tengo integración de inteligencia artificial, pero es con un solo proveedor y no te estoy protegiendo los datos. Esa no sería la implementación ideal. La implementación ideal es la que está ofreciendo Glide. Y por último, bueno, hay un flujo de trabajo, ¿no? Actual que probablemente no esté ahora mismo influenciada por la inteligencia artificial y es probablemente bastante sabio mantenerlo, aunque tú metas inteligencia artificial, pero puede ser que hoy quieras inteligencia artificial, pero mañana no, y es importante poder volver atrás, ¿no? Incluso porque vas a comercializar tu contenido y ese contenido sea más valioso sin inteligencia artificial, en el sentido de que puedes llegar e intentar vender tus contenidos y ese proveedor te dice, oye, si no estás utilizando IA, ese contenido vale X por 2, pero si lo estás utilizando con IA, te pago la mitad, ¿vale? Porque es mucho más valioso sin IA. Entonces, bueno, ellos opinan que esto va a ser muy importante en el futuro, que los grandes expertos van a seguir siendo importantes y que, bueno, que al fin y al cabo la gente es todavía la que paga las facturas y si la gente en muchas ocasiones no prefiere IA, hay que tenerlo en cuenta. Por mucho que se pueda utilizar la inteligencia artificial, no quiere decir que la utilicemos, ¿no? Porque incluso aunque el resultado sea mejor, ¿vale? Porque si existe rechazo hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, por último, los periódicos no son empresas de inteligencia artificial, no se tienen que creer empresas de inteligencia artificial. Y sobre todo, no hacer que la inteligencia artificial cree más problemas de los que soluciona, ¿vale? Importantísimo. Me parece todos estos consejos, ¿no?, que dio Glide durante innovación, interesantes y a tener en cuenta. Yo creo que muchos de ellos están siendo tenidos en cuenta porque, como hemos comentado en capítulos anteriores,
la implementación de la IA en periódicos va muy lenta y con mucho cuidado, y me parece que es bastante sabio hacerlo así, ¿no? Sobre todo también vimos porque OpenAI está sacando la chequera, entonces también muchos dicen, hasta que no me saque a mí la chequera, pues tampoco voy a hacer movimientos de los que me pueda arrepentir. Y bueno, poquito a poco vamos llegando al final del programa. Estamos ya cerquita del final de esta season. Sí, queda un programita más que vamos a hacer antes probablemente de las vacaciones, y después, pues me imagino que volveremos, pero... Al turrón. Pero primero vamos a darnos al turrón y ya te diré cómo va la báscula, porque yo hoy estaba contento, bueno, pero después de Navidades veremos cómo anda la cosa. Tú has hecho los deberes antes, bien, has dejado más hueco, para que ahora en la Navidad pueda entrar. Yo creo que es muy sabio lo que has hecho, Jorge. De momento vengo solo, pero después de la Navidad a lo mejor vengo acompañado. Bueno, un placer tenerte por aquí como copresentador una semana más. Ahí estamos. Nos vemos próximamente en un nuevo programa. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.